3 de la mañana nos acompaña Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. Emiliano, bienvenido, buenos días. Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ha estado von der Leyen viendo a Zelensky. Ahora vamos, oiga, está muy bien, más paquetes, entrada. ¿Por qué no se está actuando con el tema del petróleo? ¿Por qué Europa no está consiguiendo con esos oligarcas navieros griegos ponerle freno? Pues porque la estrategia desarrollada por Putin de los barcos fantasmas por todo el mundo, más la compra masiva por parte de China e India, hace que sea muy difícil y muy complicado que las sanciones adoptadas por Estados Unidos o la Unión Europea fructifiquen. Entonces tendrán que cambiar de estrategia. ¿Por qué seguimos con más sanciones? Sí, y podemos incrementarlas, pero yo creo que tal y como está estratégicamente posicionado Rusia con las necesidades que tiene India y China de crecimiento de sus mercados, es prácticamente inviable sin el apoyo y la colaboración de China o India, recortando las compras a Rusia. Por lo tanto, pues el petróleo ruso va a seguir vendiéndose y atendiendo un poco a los escenarios actuales, especialmente con el conflicto entre Israel y Hamas y la posible extensión al Líbano y Siria, y en su caso veamos el tercer escenario de Irán, pues el petróleo va a seguir subiendo, con lo cual nos va a afectar a todos en la factura de la energía y, por supuesto, en la no contención de la inflación. Ahora entramos en Oriente Medio, pero antes, Ucrania, von der Leyen, entrada en la Unión Europea. Todo parece indicar, cuando escuchas a von der Leyen, que esto está hecho, pero habrá que pasar algún trámite, ¿no? En 2 días se va a publicar el informe de la Comisión Europea sobre el seguimiento de las condiciones de Ucrania y aunque pueda tener algunas debilidades, como en el caso de las minorías, porque recordemos que dentro de Ucrania hay bastantes minorías, especialmente la húngara y la rumana, que la húngara va a traer cola porque dependiendo del informe que se publica el día 8 de noviembre, la decisión por parte de los jefes de Estado será a finales de diciembre de la supuesta admisión ya como Estado miembro con fecha de 2030 y ahí probablemente nuestro amigo Víctor Orbán pues probablemente puede ser que vete y se requiere la unanimidad. Entonces pues... ¿Y si veta? Se acabó. Si veta se retrasará y habrá que empezar la negociación con Hungría para determinar qué es lo que quiere Hungría y tratar de convencer que vote a favor, porque Víctor Orbán ya está sacando que la minoría húngara en Ucrania debe ser reconocida y tener una serie de derechos, igual que la rumana. Es decir, que tenemos 2 escollos importantes, el principal es Hungría y la posición húngara, y luego a posteriori a saber qué pasa con Rumanía, pero creo que es más fácil porque Rumanía también tiene interés en Moldavia, que es otro de los candidatos. En diciembre, si no hubiese ese veto y Ucrania tuviese el camino abierto, ¿significaría que Europa también está, por ese artículo 5, metido dentro de la guerra de Ucrania? Bueno, Europa está metido independientemente del artículo 5 del Tratado de la OTAN de Asistencia Mutua. Sí, pero no tiene un país miembro o camino de ser miembro en guerra. No, pero el apoyo militar que está realizando y el apoyo financiero implica que indirectamente está implicado en el conflicto. Entonces, la entrada de Ucrania en la Unión Europea no va a suponer automáticamente la entrada en la OTAN. Probablemente eso se pospondrá pues, al 2031-2032, porque primero normalmente será la adhesión a la Unión Europea en el 2030, que es cuando se calcula, y a partir de ahí se preverá la posibilidad de entrar dentro de la OTAN. Recordemos que dentro de la OTAN también está Turquía y ya hemos tenido experiencias sobre los famosos vetos del presidente Erdogan en relación a la entrada de nuevos miembros de la OTAN. Entonces, no está tan claro. Es decir, digamos que hay una primera fase que será la entrada dentro de la Unión Europea con este proceso que, aunque no cumpla alguna de las condiciones, probablemente se flexibilizará para lograr su entrada real y efectiva y a partir de ahí entraremos en otra fase que será la eventual adhesión a la OTAN, tratando de que los estados actuales no veten su entrada o condicionen su entrada como ha pasado con Suecia. Pero solo con la entrada de Europa ya deja a Europa en una posición en la que Rusia puede directamente ya mirarle como entorno que está en guerra contra él. Yo creo que ya nos mira como potenciales sostenedores de Ucrania, tanto en el plano financiero como en el plano militar. Entonces, el hecho de entrar no creo que cambie un poco la visión de Putin sobre la implicación de la Unión Europea en el conflicto bélico. De hecho, de aquí al 2030 esperemos que, tal y como está estancada la guerra, consigamos que haya una esperanza para que se sienten en la mesa y negocien, porque todavía nos quedan muchos años, son casi 6 años de lo que estamos hablando. Yendo a Oriente Medio, ¿cuál es el impacto de la guerra de Israel en Europa? ¿Cómo se ve desde Bruselas? Pues desde Bruselas con preocupación, con una clara división dentro de los estados desde el punto de vista de la posición en relación a un apoyo incondicional a Israel o por el contrario, como ya parece que se ha ido recapitulando un poco las posiciones, decir, muy bien, Israel tiene derecho a defenderse ante el ataque de Hamas, pero es imprescindible que garantice la supervisión y cumplimiento del derecho internacional humanitario bélico que hasta ahora
Evidentemente no lo está cumpliendo, porque hay un principio de proporcionalidad, es decir, ante una agresión hay un principio de proporcionalidad en legítima defensa y ya completamente lo ha pasado ese principio de proporcionalidad. De hecho, ya el fiscal general de la Corte Penal Internacional ya está en un proceso de investigación, ya lo estaba en el 2014 y ahora tiene nuevos indicios para iniciar una investigación que puede llevar a que miembros del Ministerio de Defensa o miembros del gobierno de Netanyahu terminen imputados en la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, le ocurra prácticamente lo mismo que le ha ocurrido a Putin, es decir, que no podrán salir del país porque en el momento que salgan del país hacia países que han firmado el estatuto tendrían que juzgarlos o extraditarlos. ¿Eso nos llevaría a una situación en la que Estados Unidos pueda quitar parte del apoyo o eso es imposible en este entorno? No, en este momento y sobre todo teniendo en cuenta las elecciones que tenemos en el 2024 es prácticamente imposible que Biden tome decisiones que puedan afectar. Hay que tener muy presente la relevancia del lobby judío en la política estadounidense y por lo tanto no se va a arriesgar a minorar el apoyo a Israel desde el punto de vista de su conflicto actual, de tal manera que creo que de momento Estados Unidos no va a quitar ningún tipo de apoyo, ni militar ni financiero. Decimos mucho si Estados Unidos puede aguantar 2 guerras económicamente. ¿Puede Europa aguantar 2 guerras económicamente? No, la verdad es que teniendo en cuenta que la recuperación económica está en serio peligro. Ni recuperación ni económica. Ni recuperación ni económica y que probablemente entremos en recesión, habida cuenta que el actual conflicto está condicionando el precio del petróleo y eso está condicionando, en su caso también, la inflación y el supuesto recorte de tipo de interés o el mantenimiento de recortes de tipo de interés que supuestamente todos esperábamos que a final del año se produjera. Yo creo que no se va a producir. Por lo tanto, económicamente tenemos un gran reto de tratar de mantener el apoyo económico y militar a tanto Ucrania como a Israel. Y de hecho ya se ha notado que el nuevo... ¿Pero cómo? ¿Cómo se saca tanto dinero? Pues emitiendo, como se suele hacer, con ayudas, con un plan de facilidades que ya está previsto, que supuestamente la Unión Europea comprometió 50.000 millones del 2024 a 2027 a Ucrania y me imagino que dentro de esto pues estará también previendo no tanto hacia Israel, sino especialmente hacia la población palestina, porque recordemos que Gaza va a quedar absolutamente destrozado y va a haber 2,3 millones de personas que nadie quiere. Ni Egipto, ni Jordania, ni el resto de países árabes y, por supuesto, Justo Borrell en 40 minutos está en Jordania. Pues estará precisamente para hablar todo eso. Pues estará en Jordania, pero la monarquía hachemita no está dispuesta a repetir errores del pasado, donde cuando aceptó a la OLP hay que tener en cuenta que dentro de Jordania más del 50% es de origen palestino y ya tuvo una guerra interna porque la propia OLP intentó derrocar a la monarquía hachemita. Por lo tanto, ni Jordania ni Egipto, porque Egipto recordemos que al-Sisi tumbó a los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son aliados de Hamás. Por lo tanto, no creo que esté dispuesto a aceptar 2,3 o 1 millón de refugiados. Y, por supuesto, luego está la posición europea, que tampoco los quiere. Entonces, nos encontramos que va a haber ahí 2 millones de personas, que si Gaza queda totalmente destrozada, pues la Unión Europea, Estados Unidos tendrán que hacer un plan de inversiones importantes para reconstruir, y especialmente la Liga Árabe, ya que tienen que mostrar un poco su solidaridad con sus hermanos musulmanes para tratar de reconstruir. Pero aún así, eso va a llevar años. ¿Y qué hacemos con esos 2 millones de refugiados? ¿Dónde van? A Cisjordania, que está también ocupada militarmente. Entonces, ahí hay una situación enconada desde el punto de vista de qué se va a hacer, cuál va a ser el siguiente paso una vez que acaben las operaciones militares, que nadie sabe qué va a ocurrir. Por lo tanto, ahí la Unión Europea, como ha venido haciendo habitualmente, seguirá manteniendo el apoyo económico y financiero al pueblo palestino, pero no quiere a los palestinos dentro de la Unión Europea, porque eso también plantea retos de seguridad y, en su caso también, otra nueva oleada masiva de refugiados que, como sabemos, la Unión Europea no recibe con los brazos abiertos. Una última cuestión. ¿Crees que esa no escalada que se ha vivido hasta ahora va a ser la tónica y que vamos a entrar en un entorno de tensión controlada en la guerra de Oriente Medio? Yo creo sí. Como ha pasado en Ucrania, ¿no? Sí. Donde ya nos hemos olvidado incluso. Sí, yo creo que tanto Israel como incluso las partes implicadas, especialmente Irán, no tienen interés en llegar a un escenario amplificado del conflicto. Es decir, quizás veamos, o bueno, como estamos viendo, bombardeos y quizás o alguna entrada en el sur del Líbano y quizás en los altos del Golán en la parte de Siria para tratar de contener a Hezbollah, pero no creo que se llegue a Irán. ¿Por qué? Porque si ya entramos en conflicto con Irán ya estamos hablando de palabras mayores. Estados Unidos va a apoyar a Israel incondicionalmente, pero ¿y si Irán cierra el estrecho de Hormuz? Si cierra el estrecho de Hormuz tenemos un serio problema de abastecimiento de petróleo.
porque gran parte de los petroleros pasan por el estrecho de Hormuz y Irán tiene la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz, además de generar, digamos, tensiones en en Líbano, en Siria y especialmente en Yemen. Recordemos que había habido una aproximación entre Arabia Saudí e Irán, pero siguen siendo las dos potencias regionales que están en permanente conflicto, que además hay un trasfondo religioso que también hay que tener muy en cuenta. Por lo tanto, yo creo que por interés de todos y especialmente también desde el punto de vista de los intereses estratégicos de Irán, me imagino que no irá más allá. Otra cosa es que Netanyahu siempre ha querido realizar operaciones para tratar de desmantelar el régimen de los ayatolás y actuar contra la Guardia Revolucionaria iraní. Y sobre todo contener el presunto plan de rearme nuclear de Irán que había sido distendido con Estados Unidos entregando o liberando los 6.000 millones de dólares que tenía embargados con la entrega de los rehenes estadounidenses. Por lo tanto, ni a Estados Unidos ni a Israel le interesa que se amplíe, bueno, y menos aún a la Unión Europea o a Europa, que se amplíe el conflicto y se extienda a Irán, porque entonces la no recuperación económica, el no control de la inflación lo íbamos a ver por las nubes y los tipos de interés, por supuesto, también, con todo el efecto económico que eso tiene para todas las economías del mundo. Emiliano García Coso, gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día. Buenas clases. Muchas gracias, Jorge. 8:54 de la mañana. Pequeña pausa y enseguida volvemos.